Yo soy Iván Cardona y quiero compartir con ustedes la lectura del capítulo 1 del libro titulado Yo, hambre y agresión, los comienzos de la terapia gestaltista, escrita por Fritz Perls. Este libro tuvo como primera edición en inglés en 1947 y la primera edición en español fue en 1975. Lo hizo a la memoria de Max Bettheimer. Eh, bueno, vamos entonces a realizar la lectura. Introducción. Para el lector actual, Yo, hambre y agresión representa el paso del psicoanálisis ortodoxo a la visión gestaltista. Encierra muchas ideas que aún ahora, 20 años después, no han penetrado en la psiquiatría moderna. Los conceptos de realidad aquí y ahora, del organismo como un todo y el predominio de la necesidad más urgente han sido aceptados. Sin embargo, aún no han sido comprendidos el significado de la agresión como fuerza biológica, la relación de la agresión con la asimilación, la naturaleza simbólica del yo, la actitud fóbica en la neurosis y la unidad organismo-ambiente. En el último decenio ha sido ampliamente aceptada la teoría de la conciencia que se practica con los nombres de entrenamiento de la sensibilidad y grupos T. Se ha recorrido la importancia de la expresión verbal espontánea como movimiento de manos y ojos, postura, voz, etc. En el medio terapéutico comienza a darse preferencia al encuentro de un terapeuta humano no con un caso, sino con otro ser humano, sobre la situación de diván llamada objetiva, que produce fobias. Son buenos inicios, pero aún queda mucho por hacer. La probabilidad de que la terapia individual y la terapia a largo plazo puedan ser ambas obsoletas no ha sido aceptada aún por la gran mayoría de los terapeutas y pacientes. Es cierto que cada vez son más aceptados los grupos y los talleres, pero esto se debe más a su viabilidad económica que a su eficacia. Y sin embargo, la sesión individual debería ser la excepción y no la regla. Tal vez esto parezca tan herético como otra afirmación que hace cierto tiempo hice: tratar de la conducta fuera del aquí y el ahora es una pérdida de tiempo. Se ha avanzado mucho desde el tiempo de los enormes descubrimientos de Freud para señalar algo de lo más importante: la acentuación de la autoestima por Sullivan, el concepto de Verne del juego, el de Roger de la retroalimentación y especialmente el hecho de que Reich trajera a la Tierra la psicología de las resistencias. Muy prometedor es el desarrollo desde el síntoma y el carácter y la terapia existencial hasta llegar a la psicología humanista. Desde aquí escribí el manuscrito de Gestalt Therapy. He desarrollado muchas ideas nuevas. Más importante aún, he logrado por fin salir del atolladero, el punto de statu quo en que parece quedar detenido el terapeuta medio. Sin una perspectiva adecuada, el terapeuta está perdido desde el principio. El empleo de la mejor técnica o del concepto más ingenioso no impedirá al paciente contrarrestar los esfuerzos del terapeuta. Esto congela la terapia e impide una auténtica maduración. Yo, hambre y agresión, facilitará la adquisición de esta perspectiva. Como la perspectiva se basa en polaridades y en enfocamiento, el primer capítulo, aunque no de fácil lectura, es importante. En cuanto al resto,
Gran parte de su material histórico es ya anticuado, pero el significado de la agresión mal enfocada es hoy tan válido como cuando escribí este libro. Algo que debe desearse con ansia es una vuelta del poder de la agresión, de la destrucción de ciudades y pueblos, a la asimilación y el crecimiento. Algo terriblemente improbable. La producción de delincuencia y neurosis. La neurosis se caracteriza por muchas formas de evasión, especialmente la evasión de contacto. Las relaciones existentes entre el individuo y la sociedad y entre los grupos sociales no pueden entenderse sin considerar el problema de la agresión. En la guerra actual no existe otra palabra más empleada o más despreciada que la de agresión. Se ha publicado un gran número de libros que no solo condenan la agresión, sino que tratan de encontrarle un remedio. Sin embargo, no se ha aclarado suficientemente ni el análisis ni el sentido de la agresión. Ni aun Rauschning llega a la fundamentación biológica de la agresión. Por otro lado, los remedios prescritos para curar la agresión son siempre los mismos viejos agentes represivos sin eficacia, idealismo y religión. Nada hemos aprendido sobre la dinámica de la agresión, a pesar de que Freud nos advirtió que las energías reprimidas no solo no desaparecen, sino que pueden llegar a ser más peligrosas y efectivas cuando se las mantienen ocultas. Cuando me decidí a examinar la naturaleza de la agresión, me convencí cada vez más de que no existía esa energía llamada agresión, sino que la agresión era una función biológica. Esto tiene que ver con el propósito. Y cita una frase que dice: el psicoanálisis tiene su firme base en la observación de los hechos de la vida mental, y por esa razón su superestructura aún es incompleta y está sujeta a la alteración constante. Una frase de Freud. Aunque por el empleo de los nuevos instrumentos intelectuales, holismo, concepción de campo y semántica, el significado del significado, nuestra visión teórica ahora puede mejorar enormemente respecto a la agresión colectiva. Lamento no estar en posición de ofrecer un remedio práctico. En vez de dirigir la mirada hacia la neurosis y la agresión desde un punto de vista puramente psicológico, el enfoque holístico semántico revela cierto número de deficiencias aún en los métodos psicológicos mejor desarrollados, en concreto, el psicoanálisis. El psicoanálisis acentúa la importancia del inconsciente y del instinto sexual, del pasado y de la causalidad, de las asociaciones, la transferencia y las represiones, pero subestima o bien desprecia las funciones del yo y del instinto del hambre, del presente y de la intencionalidad, de la concentración, las reacciones espontáneas y la retroflexión. Después de haber llenado lagunas y examinado los términos psicoanalíticos dudosos, tales como líbido, instinto de muerte y otros, el objetivo del nuevo concepto será demostrado en la segunda parte, que trata de la asimilación mental y el carácter paranoico. La tercera parte pretende ofrecer instrucción detallada referente a una técnica terapéutica producto de la perspectiva teórica cambiada. Como se supone que la evasión es el síntoma central de los desórdenes nerviosos, he reemplazado el método de asociaciones libres o de flujo libre de ideas por el antídoto de evasión o la concentración. Primera parte: holismo y psicoanálisis. El pensamiento diferencial. El ansia de conocer
todo acerca de uno mismo y de los demás hombres, ha impulsado a los intelectuales jóvenes de todos los tiempos a dirigirse hacia grandes filósofos buscando información sobre la personalidad humana. Algunos lograron una visión satisfactoria, pero muchos se quedaron insatisfechos y desilusionados. Y es que encontraron muy poco realismo en la filosofía y en la psicología académica, o se sintieron inferiores y estúpidos, aparentemente incapaces de captar conceptos filosóficos y científicos tan complicados. Durante un largo periodo de mi propia vida yo mismo pertenecía a aquellos que, aunque interesados, no pudieron obtener beneficio alguno del estudio de la filosofía y la psicología académicas, hasta que me encontré con las obras de Sigmund Freud, que todavía estaba entonces completamente fuera de la ciencia académica. Y con la filosofía de la indiferencia creativa de ese Friedlander. Freud demostró que el hombre ha creado la filosofía, la cultura y la religión, y que, para resolver los enigmas de nuestra existencia, debemos tomar nuestra orientación del hombre y no de ningún otro agente exterior, como han sostenido todas las religiones y muchos filósofos. La interdependencia del observador y de los hechos observados, según la postula la ciencia actual, ha sido plenamente confirmada por los descubrimientos de Freud. En consecuencia, no se debe considerar un sistema sin incluirlo a él mismo como el creador. Apenas hay esfera alguna de la actividad humana en que la investigación de Freud no haya sido creadora o al menos estimulante. Para poner orden en las relaciones de los muchos hechos observados, desarrolló cierto número de teorías que, conjuntadas, formaron el primer sistema de psicología genuinamente estructural. Desde la época en que Freud edificó su sistema sobre la base, por una parte, de material inadecuado y por otra, de ciertos complejos personales, hemos logrado tanta comprensión científica nueva que podemos intentar reforzar la estructura del sistema psicoanalítico en los puntos en que resulten más obvios su falta de complexión y hasta sus defectos. A. En el tratamiento de los hechos psicológicos como si existieran aislados del organismo. B. En el empleo de la psicología lineal de asociación como una base para un sistema de 4 dimensiones. C. En el descubrimiento del fenómeno de diferenciación. En esta revisión del psicoanálisis pretendo a. Reemplazar el concepto psicológico por un concepto organicista. B. Reemplazar la psicología de la asociación por la psicología de Gestalt. C. Aplicar el pensamiento diferencial basado en la indiferencia creativa de ese Friedlander. El pensamiento diferencial muestra cierto parecido con la teoría dialéctica, pero sin sus implicaciones metafísicas. Por ello, tiene la ventaja de ahorrar discusiones acaloradas sobre el tema, ya que muchos lectores habrán adquirido o bien un entusiasmo o una idiosincrasia contra el método y la filosofía dialécticos, sin sacrificar el valioso núcleo contenido en el modo dialéctico de pensar. Se puede emplear mal el método dialéctico y así se ha hecho con frecuencia. A veces hasta puede uno sentirse inclinado a aceptar las observaciones de Kant respecto a que la dialéctica es un art sofística disputatoria, una charla inútil. Actitud que, sin embargo, no le impidió aplicar, en su caso, el pensamiento dialéctico. Mucho puede objetarse al idealismo dialéctico de Hegel como intento filosófico para reemplazar a Dios,
con otros conceptos metafísicos. La transposición de Marx del método dialéctico del materialismo es un progreso, pero no una solución. Su mezcla de la investigación científica con el pensar según el deseo tampoco ha logrado el realismo dialéctico. Mi intención es trazar una distinción clara entre la dialéctica como un concepto filosófico y la utilidad de ciertas reglas según fueron encontradas y aplicadas en la filosofía de Hegel y Marx. Estas reglas coinciden aproximadamente con lo que podríamos llamar pensamiento diferencial. Personalmente soy de la opinión de que, en muchos casos, este método es un medio apropiado para llegar a una nueva comprensión científica que lleve a resultados cuando otros métodos intelectuales, por ejemplo, el pensar en términos de causa y efecto, fracasan. Muchos lectores se resistirán a seguir una discusión más bien teórica como introducción a un libro que trata de psicología práctica, pero necesitan entrar en contacto con ciertos conceptos básicos que penetran la totalidad de este libro. Aunque el valor práctico de estas ideas aparecerá tan solo a través de su aplicación repetida, se debería, al menos desde el principio, conocer su estructura global. Este método tiene además otra ventaja. Anteriormente se aceptaba que el científico observa cierto número de hechos y deduce de ellos conclusiones. Sin embargo, hemos llegado a considerar que las observaciones de cualquier persona están dirigidas por intereses específicos, por ideas preconcebidas y por una actitud, con frecuencia inconsciente, que reúne y selecciona consecuentemente los hechos. Dicho de otra forma, no existe la ciencia objetiva, y como todo escritor tiene algún punto de vista subjetivo, cada libro debe depender de la mentalidad del escritor. En psicología, más que en otra ciencia, el observador y los hechos observados son inseparables. Se obtendría la más definitiva orientación si pudiéramos encontrar un punto desde el cual el observador pudiera obtener la visión más comprensiva y menos distorsionada. Creo que este punto de vista fue descubierto por S. Friedlander. Friedlander, en su libro Indiferencia Creativa, ofrece la teoría de que todo evento se relaciona con un punto cero, a partir del cual se realiza una diferenciación en opuestos. Estos opuestos manifiestan en su concepto específico una gran afinidad entre sí. Al permanecer atentos al centro, podemos adquirir una capacidad creativa para ver ambas partes de un suceso y completar una mitad incompleta. Al evitar una visión unilateral, logramos una comprensión mucho más profunda de la estructura y función del organismo. No servirá de orientación preliminar el siguiente ejemplo. Al observar un grupo de 6 seres vivientes, un imbécil, un ciudadano normal, un estadista sobresaliente, una tortuga, un gato y un caballo de carreras, se nos ocurre inmediatamente que se dividen en dos grupos, seres humanos y animales, y que entre el número infinito de características de seres vivos, cada grupo tiene una cualidad específica. Por ejemplo, algunos pueden tener grados de inteligencia, diversos grados de velocidad, difieren entre sí en inteligencia o velocidad. Si los dividimos aún más, podemos con facilidad establecer un orden. Por ejemplo, por coeficiente intelectual, será mayor que unos de otros, lo mismo que la velocidad. Ahora podemos elegir más animales y seres humanos, cada uno un poco diferente del inmediato según las características elegidas, y podemos medir las diferencias. Podemos con la ayuda del cálculo diferencial hasta llenar las lagunas, pero al final llegamos a un punto en que los caminos de las matemáticas
y la psicología parecen separarse. El lenguaje matemático no conoce lento y rápido, sino tan solo más lento y más rápido. Pero en psicología trabajamos con términos lento, rápido, estúpido o inteligente. Estos términos están concebidos desde un punto de vista normal, que es indiferente a todos aquellos acontecimientos que nos impresionan por estar fuera de lo ordinario. Somos indiferentes a todo lo que es no diferenciado desde nuestro punto de vista subjetivo. El interés suscitado en nosotros es cero. Este cero tiene un significado doble, el de un comienzo y el de un centro. En el concepto de las tribus primitivas y de los niños, la cifra cero es el comienzo de la hilera, 0, 1, 2, 3, etc. En aritmética es la mitad de un sistema de más o menos. Es un punto cero entre dos ramas que se extienden en la dirección de más y menos. Si aplicamos las dos funciones de la cifra cero a nuestros ejemplos, podemos formar hileras o dos sistemas. Si suponemos que, por ejemplo, eh, una persona tiene un coeficiente intelectual y otro de 50 y otro de 100 y otro de 150, podemos construir una hilera en un orden de inteligencia creciente, pero si aceptamos un coeficiente intelectual de 100 como normal, entonces tenemos un sistema de más o menos, donde existe un menos 50, un 0, un más 50, en el cual los números indican el grado de diferenciación desde el punto 0, centro. En nuestro organismo realmente hay muchos sistemas centrados alrededor de un punto cero de normalidad, salud, indiferencia, etc. Cada uno de estos sistemas se diversifica en dos opuestos como más o menos, listo, estúpido, rápido, lento. Tal vez el ejemplo más claro de la esfera biológica es el sistema de placer-dolor. Su punto cero, como se demostrará más tarde, es el equilibrio del organismo. Cualquier perturbación de este equilibrio es experimentado como doloroso, la vuelta a él como placentera. El médico conoce bien el punto cero metabólico, proporción metabólica básica, la cual, aunque se llega a ella por medio de una fórmula complicada, tiene el aspecto práctico de normal, cero. Las desviaciones, metabolismo acrecentado o disminuido, se expresan en relación al punto cero. El pensamiento diferencial, la penetración en la manera de actuar de esos sistemas, nos proporciona un instrumento mental de precisión que no es muy difícil de captar ni de manejar. Circunscribiré la discusión de estos tres puntos indispensables para la comprensión de este libro. Opuestos, pie de diferencia, que es el punto cero, y grado de diferencia. Las tres figuras pueden ayudar para clarificar los conceptos. Ha terminado la diferenciación, ha cambiado todo el nivel en dos opuestos. Pensar en opuestos es la quinta esencia de la dialéctica. Los opuestos dentro del mismo contexto están más íntimamente relacionados entre sí que con cualquier otra concepción. En el campo del color se piensa en el blanco en conexión con el negro más que con el verde o el rosa. El día y la noche, el calor y el frío. De hecho, miles de esos opuestos están emparejados en el lenguaje diario. Hasta podemos decir que ni el día ni el calor existirían ya, sea de hecho o de palabra, sin el contraste de sus opuestos, la noche y el frío. En vez de la conciencia prevalecería una estéril indiferencia en la terminología del psicoanálisis y encontramos cumplimiento del deseo, frustración, del deseo, sadismo, masoquismo, consciente, inconsciente, principio de realidad, principio de placer, etc. Freud vio y señaló como uno de nuestros descubrimientos más sorprendentes
que un elemento en el sueño manifiesto, recordado que admite un opuesto, puede representarse a sí mismo o su opuesto o ambos a la vez. Atrae también nuestra atención el hecho de que en los lenguajes más antiguos que conocemos, los opuestos tales como luz, oscuridad, grande, pequeño, se expresaban con palabras de la misma raíz, el llamado sentido antitético de las palabras primarias. En el lenguaje hablado se diferenciaban sus dos sentidos diversos por la entonación y gestos acompañantes, y en la escritura se diferenciaban por la adición de un terminativo, es decir, un dibujo o signo que no expresaba oralmente por medio de sonidos. El latín para nuestras dos palabras, elevado y profundo, solamente tiene una, altus, que significa solamente extensión del plano vertical. La situación o el contexto determina si hemos de traducir esta palabra por elevado o por profundo. Del mismo modo, el sacer latino significa tabú, lo cual en traducción ordinariamente se transcribe como sagrado o execrado. Pensar según opuestos tiene hondas raíces en el organismo humano. La diferenciación según opuestos es una cualidad esencial de nuestra mentalidad y de la vida misma. No es difícil adquirir el arte de la polarización con tal de que se conserve en la mente el punto de prediferencia. De otra forma, se cometerán errores que llevarán a un dualismo arbitrario. Para la persona religiosa, cielo e infierno son antípodas correctos, pero no Dios y el mundo. En psicoanálisis encontramos el amor y el odio como opuestos concretos, pero el instinto sexual y el de la muerte como polos incorrectos. Los opuestos existen por diferenciación de algo no diferenciado, para lo cual sugiero el término de prediferente. El punto en el que comienza la diferenciación se llama ordinariamente punto cero. El punto cero o bien es dado por los opuestos, como en el caso de un imán, o es determinado más o menos arbitrariamente. En la medida de las temperaturas, por ejemplo, la ciencia ha aceptado la temperatura en que se derrite el hielo como punto cero. El termómetro Fahrenheit, usado ordinariamente aún en muchas partes del mundo, elige como punto cero una temperatura que corresponde a 17.8 de la escala de Celsius. Con fines médicos podría introducirse un termómetro con la temperatura normal del cuerpo como punto cero. De ordinario, establecemos diferencia entre caliente y frío según la percepción de nuestro organismo. Al abandonar un baño caliente, percibimos fría la temperatura de una habitación que describíamos como agradablemente caliente después de un baño frío. La situación, el campo, es un factor decisivo en la elección del punto cero. Si a Chamberlain, a su vuelta de Múnich, se le hubiera recibido con el coro de "Muera el Golfo de Hitler", probablemente hubiera habido una protesta por haber insultado hacia el jefe de un estado amigo, aunque 2 años más tarde esta frase llegó a ser el eslogan de Inglaterra. Hitler era tan golfo en 1983 como en 1940. Pero el punto cero emocional de los ingleses había cambiado considerablemente. S.J. Melander establece una diferencia entre el desapego sin interés, la actitud de "no me importa", y la indiferencia creadora. La indiferencia creadora está llena de interés, extiende hacia dos lados de la diferenciación, de ningún modo idéntica a un punto cero absoluto, pero siempre tendrá un aspecto de equilibrio. Se puede citar como en el campo médico la cantidad de tiroxina en el organismo humano o el cociente pH, los opuestos, las desviaciones del punto cero, son enfermedad grave o mixoedema, y la acidosis o alcalinosis
respectivamente. Debe recalcarse quejas, dos o más ramas de una diferenciación se desarrollan simultáneamente y que, en general, la extensión es igual en ambos lados. En un imán, la intensidad de la energía tractora de ambos polos aumenta y disminuye en igual proporción que la distancia de los polos del punto cero. La cantidad de diferenciación, aunque con frecuencia no se le preste atención por ser solo cuestión de grado, tiene una gran importancia. La droga benéfica y el veneno mortal, aunque opuestos en su efecto, solo se distinguen en grado, la cantidad en cualidad. Al descender la tensión, el dolor se convierte en placer y viceversa, por un simple cambio de grado. He aquí un ejemplo de pensar según los opuestos, que puede servir para demostrar las ventajas de esta forma de pensamiento. Supongamos que usted ha sufrido una desilusión. Probablemente se sentirá inclinado a echar la culpa a las personas o a las circunstancias. Al polarizar la desilusión encontrará como su opuesto expectación realizada. De esta forma se obtiene un nuevo aspecto, el conocimiento de que existe una relación funcional entre sus desilusiones y sus esperanzas. Gran expectación, gran desilusión. Expectación pequeña, desilusión pequeña. Ninguna expectación, ninguna desilusión. Las palabras diferenciación y progreso se emplean con frecuencia casi como sinónimos. Los miembros muy diferenciados de una sociedad bien organizada reciben el nombre de especialistas. En caso de ser eliminados, el funcionamiento correcto de toda la organización se verá seriamente dificultado. El desarrollo de un embrión es diferenciación en diversas clases de células y tejidos, con funciones correspondientes diversas. Cuando se destruyen células muy complicadas en el organismo ya completo, se da una regresión hacia una producción de células menos diferenciadas, por ejemplo cicatrices. Cuando una persona con funciones del ego insuficientemente desarrolladas se enfrenta a problemas de la vida demasiado difíciles de solucionar, evita estos problemas y no se da progreso hacia nuevas diferenciaciones y desarrolla entonces a veces una retrogresión que implica partes del desarrollo previo. Sin embargo, esta regresión raras veces revierte a un nivel de verdad infantil. K. Goldstein ha demostrado la existencia de esta regresión en soldados con lesiones en el cerebro. En estos casos no solo dejan de funcionar en forma apropiada aquellas partes de la personalidad que corresponden a la parte lesionada del cerebro, sino que la personalidad completa sufre un retroceso hacia un estado más primitivo. Si bien somos nosotros capaces de realizar ejercicios intelectuales muy complicados, como aislar palabras de su significado, haciendo afirmaciones, tales como pretendo en este libro, tales como en el psicoanálisis, mi propio campo de observación, uno se ve Continúo, perdón. Afirmaciones como decir, la nieve es negra. Esta aseveración es imposible para personas con ciertas lesiones del cerebro. Como niños se opondrán, pero eso no es cierto, la nieve es blanca. Pretendo en este libro hacer uso total del pensamiento diferencial, demostrado más arriba. Por otra parte, pretendo ser lo más cuidadoso posible en la aplicación de la ley de causa y efecto. Los descubrimientos científicos recientes no solo han arrojado dudas sobre el valor universal de esta ley como la única capaz de explicar los acontecimientos, sino que también la búsqueda indiscriminada, casi obsesiva de causas
ha llegado a ser un obstáculo más que una ayuda en la ciencia. Lo mismo que en la vida diaria. La mayor parte de la gente acepta como respuestas satisfactorias a sus ¿por qué? La racionalización lo mató porque lo exigía su honor. La justificación lo mató porque lo había ofendido. La anuencia fue ejecutado porque la ley estipulaba la pena de muerte para su crimen. La excusa lo mató por casualidad, porque se disparó el gatillo. La identidad llegó tarde a la oficina porque perdió el autobús. El propósito fue a la ciudad porque quería hacer algunas compras. Es preferible y produce excelentes resultados abandonar las explicaciones causales de los acontecimientos y limitarse a una descripción de ellos, preguntar ¿cómo? En vez de ¿por qué? La ciencia moderna se ha dado cuenta cada vez más de que todas las preguntas importantes pueden ser respondidas por medio de una descripción exacta y detallada. Además, la explicación causal se aplica tan solo a líneas aisladas de acontecimientos. En la realidad encontramos sobredeterminación, Freud, o coincidencia, muchas causas de importancia mayor o menor que convergen en un acontecimiento específico. Un hombre ha muerto debido a una teja que cayó del tejado de una casa. ¿Cuál es la causa de su muerte? Hay muchas, innumerables. La hora en que pasó por el lugar peligroso, la tormenta que aflojó la teja, el descuido del que edificó, la altura de la casa, el material del que estaba hecha la teja, el grosor del cráneo de la víctima, el hecho de no haber visto la teja que caía, etc., hasta el infinito. En el psicoanálisis, mi propio campo de observación, uno se ve inclinado con frecuencia a decir eureka en cuanto cree que ha encontrado la causa. A continuación, uno ha de sentirse desilusionado al no realizarse el cambio esperado en la situación del paciente. De Allenbert, Mash, Avenarius y otros han reemplazado con la concepción de función si A cambia, B cambia, la de causalidad. Mash llegó tan lejos que llamó a la causalidad una concepción difícil. Una dosis de causa produce una dosis de efecto. Es un tipo casi farmacéutico. La concepción de función abarca las coincidencias tanto de un hecho como de su primer motor, su dinámica. Cuando en este libro empleo la palabra energía, quiero decir un aspecto de una función. La energía es inmanente en el acontecimiento. Es empleando una definición de F. Maurer, la relación entre causa y efecto, pero no debe considerarse en absoluto como una fuerza inseparable del acontecimiento que, sin embargo, de alguna forma mágica lo cause. La filosofía griega empleó la expresión simplemente indicando acción, actividad, casi como un sinónimo. Sin embargo, más adelante asumió cada vez más el significado de una fuerza por la cual eran creados los acontecimientos. El físico J. P. Joule, muerto en 1889, habla de energías que Dios confirió a la materia. Esta concepción teológica de la energía como algo que actúa detrás de los acontecimientos, que los causa de alguna forma inexplicable, es puramente mágica. La vida y la muerte, las guerras y las epidemias, el relámpago y la lluvia, los terremotos y las inundaciones hicieron suponer al hombre que estos fenómenos eran producidos por energías, causas, por ejemplo por dioses. Se concibió estas energías, dioses, según el modelo humano. En la religión mosaica llegaron a estar simplificadas en un Dios único, Jehová, que teóricamente debería representar una energía
sin una imagen. Sin embargo, esta energía era demasiado indiferenciada. Se trataba de una energía de pantalla que, al explicarlo todo, nada explicaba. Por eso se crearon nuevos dioses, y para distinguirlos de las energías, dioses sobrenaturales de los tiempos antiguos, se les llamó poderes de la naturaleza, por ejemplo gravitación, electricidad. Se puede encontrar un ejemplo interesante del retorno de lo reprimido en la obra de Freud. Aquí la negación de Dios se ve seguida por el poder dominador de la libido, y más tarde se concibe la vida como un conflicto entre Eros y Tánatos, entre los dioses del amor y de la muerte. Si aceptamos que el pensamiento causal es demasiado arbitrario y nos orientamos más bien según el pensamiento diferencial y funcional, podremos tratar de conseguir cierta orientación en las múltiples funciones y energías que constituyen nuestra existencia. La ciencia ha revelado que dos energías, el magnetismo y la electricidad, que previamente fueron consideradas dos fuerzas distintas, tienen cierto número de funciones en común. Por ello fueron puestas bajo un único título, electromagnetismo. Por otra parte, contra esta simplificación han surgido nuevas complicaciones. Así se supone que la materia muerta, inorgánica, contiene cantidades impresionantes de energía dentro de sus átomos, que fuerzas conjuntadoras gigantescas mantienen unidas las partículas del átomo. Se aplican millones de voltios para desunir estas partículas y para dejar en libertad las funciones conjuntadoras. Y en estos procesos de conjuntar y desconjuntar nos hemos encontrado con una ley que hoy, estoy convencido, puede aplicarse en general. Todo cambio en la sustancia del mundo se realiza en el espacio y en el tiempo. Cada cambio significa que las partículas del mundo se están acercando entre sí o separando entre sí. Todo se encuentra en un estado de flujo. Aún la densidad de la misma sustancia cambia con diferencias de presión, gravitación y temperatura. Nos proporciona un simple y claro ejemplo la función del hierro magnético. Un lado del imán atrae, el otro lado repele las partículas magnetizadas del hierro, y cuanto mayor es la distancia del punto cero, el punto de indiferencia, mayor son estas fuerzas. Sin embargo, como regla, las funciones conjuntadoras y desconjuntadoras actúan simultáneamente y con frecuencia resulta difícil asimilar los opuestos. En química se llama a esas fuerzas conjuntadoras afinidad. En la electrólisis, las funciones desconjuntadoras de la corriente eléctrica es obvia. Las tendencias destructoras del rayo o de los rayos X son tan conocidas como la atracción que caracteriza a la gravitación. El calor es esencialmente una función disgregadora. La presión atmosférica, por ser una función de la gravitación de la Tierra, mantiene unida al agua en una forma líquida. Si disminuimos esta presión, por ejemplo, en el vacío o a una altitud elevada, o aplicamos calor, superamos la fuerza conjuntadora de la presión. En este libro plantearé símbolos para función de energía conjuntadora T y su opuesto. Quisiera ofrecer un esquema que, aunque vago, proporciona una idea aproximada de la distribución de dos funciones. El afecto es la tendencia a establecer un contacto amistoso, a unirse con la persona por la que se siente o de la que se desea ternura. Existe un deseo permanente de estar en contacto con el amado o con cualquier cosa que pertenezca a aquel o aquella cuya presencia ininterrumpida se desea. Lo opuesto al afecto es la defensa, la cual, como una tendencia a destruir, se dirige contra cualquier factor perturbador, cualquiera que sea. Debe recalcarse que
destrucción y aniquilación no son en absoluto idénticos. La aniquilación significa hacer desaparecer una cosa, hacer nada de algo, mientras que la destrucción, como señala la palabra, significa hacer desaparecer tan solo la estructura. En una cosa destruida permanece el mismo material, aunque cambie su condición física o hasta química. El perturbador puede ser un mosquito zumbando a nuestro alrededor, o un impulso dentro de nosotros que condenamos, o la agitación de un niño que nos disgusta y consideramos una maldad. Cualquier cosa de este tipo nos hace irritables, y en todos estos casos queremos aniquilar el factor perturbador, pero nos contentamos con aplicar la destrucción, ya que la aniquilación real nunca es posible. Se realiza una pseudoaniquilación, como veremos más adelante, con ayuda de ciertos trucos psicológicos conjuradores, tal y como olvidar, proyectar, escotomizar o por medio de represión o huida del tema. Entre estos dos extremos he colocado el sadismo como una mezcla. El sádico ama a su objeto y al mismo tiempo quiere herirlo. Una forma más suave del sadismo es la broma. Su hostilidad velada es fácilmente reconocida por el sujeto de ella. La presencia de él en la actividad sexual es obvia. Por ejemplo, la superación de la resistencia se reconoce con menos facilidad. Pero esto puede ser tan predominante que muchas personas pierdan interés en toda actividad sexual cuando el compañero se entrega demasiado fácilmente. Es aún más difícil darse cuenta de que en la actividad sexual el calor actúa como un factor determinante. Del mismo modo que el calor disminuye el contacto entre las moléculas, en la vida sexual debe darse un calentamiento antes de que entre en juego. Una persona incapaz de derretirse, que permanece frígida y no irradia calor alguno, que constituye el medio natural para inducir una respuesta en el compañero, probablemente sustituirá esta radiación esencial con alcohol o soborno, por ejemplo halagos o regalos. Tan solo nos queda por considerar la agresión. En la agresión, los intentos por encontrar en contacto con el objeto hostil son una expresión. En la literatura encontramos muchos ejemplos de cómo las personas superan grandes dificultades para descubrir y descargar la venganza sobre el villano de la obra y viceversa. El gran lobo malo sufre mucho para apoderarse de la pequeña Caperucita Roja. Aquí termina este capítulo 1.